Hola, te quiero dar la bienvenida a la familia Sanra Centro. Y en esta bienvenida te voy a presentar el vehículo que recién acabas de comprar. Te voy a dar algunos tips para el cuidado y aparte te voy a ir describiendo para qué sirve cada una de sus teclas, cómo te podés manejar con este vehículo y sacarle el máximo provecho. Te voy a ir presentando el producto. En este caso tenés dos llaves, es decir, una llave por duplicado. Lo conveniente siempre es movilizarte con una llave y la otra dejarla en tu casa de respaldo. Y después también tenés dos comandos de alarma. Los comandos de alarma son muy sencillos. Tenés un candado cerrado, significa que le pones la alarma. Un candado abierto significa que le quitas la alarma. Un rayito significa que vos lo apretás 2 veces y la moto enciende a distancia. Si vos querés apagar la moto a distancia, con el mismo que apagaste la alarma, 2 veces y la apagás a distancia. Y esta campanita es para identificar la moto si la dejaste estacionada en una cochera. Vamos a ver, por ejemplo, arrancarla con la llave en formato manual. Se le presenta la llave en formato manual en el tambor, girás media vuelta y ahí la moto enciende el tablero digital. Esta es la única manera que nosotros nos vamos a ir dando cuenta de que el vehículo está encendido. Siempre hay que prestar atención a esto, que es súper importante. La moto encendió el tablero, significa que la moto está encendida. ¿Por qué? Porque la moto no tiene un punto muerto. Yo si toco acá el acelerador, ya está girando la rueda motor y eso puede provocar un accidente. Entonces, si yo tengo que hacer alguna maniobra de estacionamiento, adelantarla para atrás, correrla o lo que sea, siempre con la moto apagada, ¿sí? Lo recomendable es, la pongo en contacto cuando ya estoy por iniciar mi viaje. Después en el tablero vamos a ver algunos indicadores. Tenemos 00, serían los kilómetros por hora que yo voy a ir circulando. A medida que yo acelero el vehículo, me va a ir contando los kilómetros por hora. Después acá tenemos la función que nos va a ir contando los kilómetros a medida que iniciamos un recorrido. Y en este nivel, en esta pila, nos va a presentar el nivel de carga que tiene la batería, que nos va a ir indicando en porcentaje. En este caso está en un 52% y la moto está lista para salir. En los comandos del manillar tenemos acelerador, después tenemos freno delantero, tenemos un cortacorriente. Con este cortacorriente y teniendo la moto encendida, podemos generar como si fuera un punto muerto que nos puede llegar a servir. Tener la moto en marcha, ponerle el cortacorriente y no va a responder la aceleración, ¿sí? Con este nos puede llegar a servir si la necesitamos mover en marcha. Después acá tenemos un trip que sirve para poner el cuenta kilómetros en cero y yo llevar una estadística de cuántos kilómetros voy a ir recorriendo. En el otro manillar lo que tenemos son luces altas o luces bajas, guiños, que coloco la guiñada, me va a indicar en el tablero y la retiro en forma manual. Termino de girar y la retiro en forma manual. Lo mismo va a pasar para el otro lado. Presento el guiño, cuando termino de girar, quito la forma de guiño. Y tenemos bocina. En el mismo manillar tenemos, si queremos, podemos poner nuestro dispositivo en el portacelular, los espejos y el parabrisa, ¿sí? Esto puede llegar con el tiempo a desajustarse. La forma de ajustarlo es una llave 14, darle media vueltita y lo ajustamos. De esa manera vamos a evitar que esto nos genere algún tipo de ruido. De esa manera le disminuimos los ruidos. En el frente del vehículo lo que encontramos es un portaequipaje. Abro la traba que tiene el portaequipaje, lo inclino para adelante y esto mismo lo puedo extraer, lo puedo quitar y se lo presento acá adelante a la hora de utilizar el portaequipaje. Entonces lo presento de esta manera y puedo poner un bolso, puedo poner una caja que lo pueda trasladar, obviamente atándolo al portaequipaje. Después ya pasamos a comentar algunas cositas, por ejemplo del tema de baterías. Bien, tenemos una llave de costado, le presento la llave, giro media vuelta, abro debajo del asiento, tengo un pequeño baúl en donde van a estar ubicadas las baterías. Las baterías es así, es una batería de litio
que está conectada al conector. De esta manera, cuando está enchufada, la moto va a recibir energía y la voy a poder utilizar. Si yo no le conecto este cargador a la batería, la moto no va a tener energía para arrancar, ¿sí? La batería es muy fácil extraerla. Con este enchufe se gira, como dice acá, se gira siguiendo la flecha, se tira para arriba y se puede extraer. Entonces agarro la manija, extraigo la batería y ahora vamos a ver de qué manera la ponemos a cargar. Bien, ahora tenemos el cargador. El cargador, lo que vamos a tener es el cable de interlock y el cable que sale con el enchufe para directamente ponérselo a la batería. ¿Cómo se lo presento? A presión. Voy girando y voy viendo justo que encastre el enchufe hasta que llega el momento que se puede presentar para abajo y ya queda conectado, ¿sí? Me aseguro que quedó bien conectado. Tenemos el cargador que nos indica con una luz roja cuando yo lo pongo a cargar. Roja significa que está cargando, y cuando esta luz ya se pasa a luz verde significa que hizo una full carga, ¿sí? Que acá lo indica. Significa que ya la batería está completa al 100%. Este cargador es un cargador inteligente. La única manera que yo me voy a dar cuenta que está funcionando es que en uno de los laterales tiene un cooler, que es un pequeño ventilador para que esto no levante temperatura. Una vez que terminó de trabajar, se apaga directamente el cargador, no deja pasar más energía a la batería y no va a consumir más energía a la red eléctrica. El cargador lo puedo enchufar a cualquier enchufe 220. Yo la batería la puedo extraer, la puedo cargar en mi casa, en el gimnasio, en un café, en donde yo quiera y me sea práctico. Nunca cerca de una fuente de calor, es decir, no la puedo cargar la batería cerca de una estufa, de un lugar donde está emitiendo calor. Esto es una fuente de energía, entonces puede haber algún riesgo. Siempre tiene que estar en temperatura ambiente y en un lugar donde no esté cerca de ninguna temperatura. Todas las motos vienen con una llave térmica. Lo recomendable es, a la hora de extraer la batería, bajar la llave térmica para que cuando yo instalo la batería, acá no reciba energía y no queme la ficha. Entonces, una vez que se lo presenté, subo la llave térmica y ahí ya la moto tiene energía. Otro de los modos de cargarlo es de modo lateral en forma manual. Vamos a ver cómo cargamos la moto de forma manual. Significa de que si yo tengo un tomacorriente cerca de donde estaciono la moto, no es necesario extraer la batería. Le presento la entrada de cargador en este toma manual, lo roto hasta ver a dónde encastra el enchufe, entró, tiro un poquito para ver si quedó bien enchufado y de esta manera tenemos el cargador ya conectado a la alimentación de la moto sin extraer la batería, y esto lo podemos enchufar en cualquier toma corriente a 220. ¿Cuánto va a demorar la carga de una batería? Lo recomendable es que va a demorar en unas 4 horas. El cargador va a terminar de hacer la carga y va a terminar de cortar de manera inteligente. Nosotros no tenemos que tocar nada. El único ruido que vamos a sentir es el ruido del ventiladorcito. Uno de los tips para que sea el cuidado del vehículo es con el cargador no dejarlo en el vehículo. ¿Por qué? Porque la ciudad tiene baches y si yo este cargador lo dejo en el baúl o debajo del asiento, puede ir rebotando en la ciudad y el cargador no es resistente a los golpes. Si yo tengo que trasladar un día el cargador, lo llevo en una mochila. Otra de las cosas, si yo en mi casa tengo mascota, acá tengo la ventanita donde respira el cargador. Si esto se llena de pelos o si el cargador se moja, también se puede llegar a romper. Son todos tips para el cuidado del vehículo. Te quiero contar algo súper importante de tu moto. A partir de ahora, el responsable del cuidado de la batería vas a ser vos. ¿Por qué? Porque las baterías, si yo el vehículo me lo compré y no lo utilizo, es decir, que le doy poco uso, las baterías con el tiempo se suelen dormir y eso significa que le acorto la vida útil a la batería. Lo recomendable es, use o no use el vehículo, tengo que ponerlo a cargar una vez por semana o una vez cada 10 días. De esa manera voy cuidando la vida útil de la batería. Las baterías
suelen mermar en su autonomía por distintos tipos de factores. Uno de los factores puede llegar a ser que el vehículo tenga la presión de aire en las cubiertas demasiado bajo y por eso está haciendo mayor fuerza para trasladar el pasajero. Lo recomendable es ponerle 31 libras en la rueda delantera y 35 o 36 libras en la rueda trasera. Va a depender del usuario. ¿Por qué puede llegar a variar? Porque de repente una persona puede llegar a vivir en una zona donde tiene calles periféricas con adoquines. Entonces prefiere que la cubierta tenga menos cantidad de aire, menos presión de libras, para sentirla en su modo de utilizar más placentero. Lo recomendable es que si la vas a usar siempre por asfalto, respetes la cantidad de libras que se indica para sacarle mayor provecho a la autonomía. Ahora sí, ya estás listo para salir a utilizar tu vehículo de manera segura. Así que bienvenido.